¿sí? Los distintos métodos de interpretación de la ley que existen, que aplica la Corte Suprema y los demás tribunales, perdón. Y si tenemos tiempo vamos a ver también lo que es ámbito subjetivo de aplicación de la ley, que surge del artículo 4 del Código Civil, ¿no? Del Código Civil y Comercial. Bueno, en relación a lo que sería interpretación de la ley, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de interpretación? Bueno, una de nuestras funciones esenciales, ¿sí? Como operadores jurídicos, ya sea que vayamos a ejercer la profesión de forma privada o ya sea que trabajemos en el ámbito de la justicia o del Ministerio Público o de los servicios jurídicos de los distintos órganos del Estado, en cualquier ámbito o que nos dediquemos a los contratos, es decir, cualquier ámbito de la abogacía, ¿sí? De nuestra profesión, siempre va a implicar un trabajo de interpretación, ¿sí? La aplicación de la ley en general, ¿no? Digo, de la Constitución, las leyes y de todas las normas jurídicas, exige un trabajo de interpretación, ¿sí? Y cuando hablamos de interpretación, ¿de qué hablamos? Hablamos básicamente de desentrañar el significado jurídico de una norma, ¿sí? Es decir, descubrir y atribuir el significado jurídico, si no cualquier significado, sino el significado jurídico que tiene una norma. ¿Y por qué decimos que la interpretación es importante? Bueno, la interpretación normativa es particularmente importante cuando las normas jurídicas tienen algún tipo de ambigüedad o algún tipo de vaguedad o algún tipo de imprecisión, ¿sí? O de textura abierta. Es decir, no siempre el derecho, no siempre las normas son absolutamente claras, ¿sí? Muchas veces sucede que las normas jurídicas tienen o una ambigüedad o una imprecisión o una vaguedad o cualquier otra cuestión que determina que tengan una textura abierta, es decir, que no tengan un sentido unívoco e inconfundible. Entonces ahí van a entrar a jugar los distintos métodos de interpretación, ¿sí? Esto es particularmente importante, por ejemplo, cuando se trata de interpretación constitucional, ¿sí? Cuando se interpreta la Constitución es una norma que está enunciada de manera muy general, de manera muy amplia, ¿sí? Que tiene algunas ambigüedades o imprecisiones o tiene algunos aspectos que no es del todo precisa, ¿sí? Y eso tiene que ver también con la naturaleza de una constitución, ¿sí? La Constitución básicamente regula aspectos fundamentales que tienen que ver con los derechos, las libertades y con el funcionamiento de los órganos del Estado, pero no después, ¿no? Así que particularmente cuando se trata de la Constitución, el trabajo de interpretación constitucional es muy importante. Y sobre todo cuando se hace control de constitucionalidad, ¿sí? Cuando los jueces van a ejercer el control de constitucionalidad, que como ya vimos nosotros es la función de comparar, contrastar el texto de la Constitución con el de las normas inferiores y averiguar o descubrir si guardan compatibilidad. Bueno, para hacer ese trabajo muchas veces o casi siempre es necesario hacer interpretación constitucional, porque para ver si una norma es una norma inferior a la Constitución es constitucional o es inconstitucional, necesitamos desentrañar el sentido, el significado correcto de la Constitución, de algún artículo de la Constitución, para ver si efectivamente estamos en presencia de una inconstitucionalidad o si, por el contrario, la norma analizada es constitucionalmente válida. Y esto ocurre también igualmente para la interpretación legislativa, es decir, para la interpretación de leyes y de normas jurídicas infraconstitucionales, o sea, que están por debajo de la Constitución, porque muchas veces existen también imprecisiones, vaguedades, ambigüedades, textura abierta, que exigen de parte del operador jurídico, ya sea el abogado, el juez, el fiscal, algún tipo de interpretación, ¿sí? Es decir, descubrir, desentrañar el sentido jurídico de una norma y atribuírselo. Para eso, históricamente, se han desarrollado, han existido distintos métodos de interpretación, ¿sí? El primer método de interpretación que siempre se menciona es el método literal, ¿sí? O textualista, ¿sí? El método literal o textualista es el que plantea que en primer término, ¿sí? Tenemos que atender a la literalidad de la norma.
Es decir, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos, buscar el significado de la norma a través de sus propias palabras, a las propias palabras que una norma jurídica utiliza, ¿sí? Esto siempre ha sido reiterado por la Corte Suprema, ¿sí? La Corte Suprema siempre dice que la primera fuente de interpretación de las normas es su letra, su literalidad, es decir, las palabras que utiliza. Porque las palabras que se utilizan en una norma, ya sea en el Código Civil o en la Constitución, son el primer indicador, ¿sí?, de cuál fue la intención del legislador que creó esa norma, ¿sí?, y cuál es el verdadero sentido, ¿sí? Así que primero tenemos que atender a la literalidad. El problema es que muchas veces la literalidad no alcanza, a veces las palabras de la norma no alcanzan, porque a veces son imprecisas, son pocas, son vagas, son insuficientes, con lo cual ahí aparecen otros métodos de interpretación, donde, por ejemplo, se destaca el método histórico, o también llamado método originalista, ¿sí?, método histórico u originalista, que consiste en descubrir el significado de una norma jurídica a través de la intención o la voluntad de las personas que dictaron esa norma, ¿sí? Por ejemplo, descubrir el sentido de la Constitución a través de la voluntad que tuvieron los constituyentes, o sea, los miembros de la Convención Constituyente que dictaron o que reformaron la Constitución. Y lo mismo con la ley, ¿sí? Este método consistiría en descubrir o tratar de encontrar el sentido, el significado verdadero de la ley a través de la voluntad creadora, o sea, la voluntad que tuvieron los legisladores, los diputados, los senadores que dictaron esa ley. ¿Y eso de qué manera se va a hacer? Bueno, básicamente, cuando se aplica ese método, la Corte o el tribunal que sea, acude a los debates legislativos, ¿sí?, a las actas de la Convención Constituyente, ¿sí?, donde están documentados los debates de la Convención para interpretar la Constitución, los informes de las comisiones legislativas, es decir, todos los documentos donde está de alguna manera registrado el debate legislativo o el debate constituyente que fue previo a la aprobación de una determinada norma. Entonces, a través de ese debate se busca ver cuál fue la voluntad, ¿sí?, que tuvieron las personas que crearon esa ley. Y a través de eso podemos encontrar el sentido. El problema que encuentra ese método es que, así como el método literal a veces tiene problemas, el método histórico o originalista también tiene sus problemas, porque a veces no existe suficiente información para conocer cuál fue la voluntad del legislador o del constituyente. A veces puede ser que una ley haya sido sancionada sin debate, o puede ser que se haya documentado el debate de una ley en el Congreso, pero no todos los legisladores hayan participado. A lo mejor a veces debaten unos pocos, ¿sí?, cuando es una ley, no digo poco importante, pero a lo mejor poco, que no llama demasiado la atención, ¿sí?, que no trasciende demasiado. Así que a veces se puede acceder de repente al discurso que dio un legislador en la Cámara de Diputados o en el Senado, pero eso no necesariamente traduce la voluntad general o colectiva de toda una Cámara de Congreso, ¿no? Entonces a veces hay información insuficiente para conocer eso. Sumado a eso, el método originalista tiene el problema de que nos quedamos atados, ¿sí?, a lo que pensó la persona o el grupo de personas que dictaron esa norma, y nos quedamos atados a eso, independientemente de lo que se haya escrito o no. Y eso también puede implicar algunos inconvenientes, sobre todo en términos democráticos. Después también existe otro método, ¿sí?, que es el que se conoce como el método de interpretación dinámica o evolutiva, ¿sí?, el método de interpretación dinámica o evolutiva, que se usa mucho especialmente en lo que es la interpretación constitucional, ¿sí? Y ese método de interpretación dinámica o evolutiva lo que plantea es que una norma jurídica, ¿sí?, no fue dictada, las normas jurídicas no son dictadas solamente para regir las situaciones que existen en el momento de su dictado, sino que las normas jurídicas son creadas también para regir a futuro, ¿sí?
Si las normas jurídicas, cuando se sancionan, ya sea una constitución o una ley, se las piensa para regir hacia futuro y para aplicarse también frente a circunstancias cambiantes, ¿sí? Porque si no, todos los años tendríamos que estar modificando nuestras leyes y nuestra constitución. Entonces, al momento de interpretar una norma, en particular la Constitución, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Sobre todo la Constitución es una norma que fue pensada para regir no solamente en 1853 o en 1994, sino para regir a futuro y para aplicarse a circunstancias cambiantes que van a ir evolucionando. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta al momento de interpretar una Constitución, ¿sí? El tema de la realidad cambiante y el tema de que una norma, y especialmente la Constitución, han sido pensadas para regir a través de circunstancias, a lo largo de circunstancias cambiantes, ¿sí? El riesgo que tiene este método de interpretación, o la principal crítica que se le hace, es que a veces, ¿sí?, un exceso de interpretación dinámica o evolutiva puede implicar que se modifique lo que dice la norma por vía de interpretación. O sea, a veces con la excusa de la realidad cambiante y la necesidad de tener en cuenta la evolución de las circunstancias, a veces se cometen excesos, ¿sí? Se cometen excesos de interpretación y directamente a través de una interpretación se cambia todo el sentido que tenía una norma. Entonces también puede tener esos problemas, ¿no? Y también podemos mencionar como otro método, el método sistemático, ¿sí? El método sistemático o contextual, que consiste en interpretar, ¿sí?, algún término o alguna frase, ¿sí?, o alguna oración de una norma jurídica, teniendo en cuenta el contexto en el cual, el contexto jurídico, ¿no? El contexto jurídico en el cual esa norma se inserta. Es decir, nosotros si tenemos que interpretar alguna parte de una ley y tenemos dudas acerca de su significado, no la tenemos que leer esa parte en abstracto, tenemos que verla en el contexto de la norma en la cual se ubica, ¿sí? Y sobre todo, interpretarla de una manera tal que guarde coherencia, ¿sí?, con el resto, ¿sí?, de los enunciados que tiene una determinada norma jurídica. Por eso también hablamos de interpretación sistemática, porque se supone que las normas son un conjunto, ¿sí?, de proposiciones normativas interrelacionadas, ¿sí? Y se supone interrelacionadas y coherentes entre sí. Sobre todo cuando hablamos de un código, por ejemplo, ¿sí? Cuando tenemos que interpretar y aplicar un código, ¿sí? La característica que tienen los códigos es que son cuerpos unificados, ordenados y sistematizados de normas, ¿sí? Entonces, se supone que son un conjunto de artículos, de disposiciones interrelacionadas y que guardan cierta coherencia y unidad entre sí. Entonces, al momento de interpretar un artículo del Código Civil, hay que tener en cuenta el contexto del código en el cual está inserto, ¿sí?, para no hacer una interpretación que resulte contradictoria, ¿sí?, o poco coherente con el resto del sistema del código o de la norma que estemos analizando. Con lo cual, estos son algunos de los métodos más usuales que se utilizan para lo que llaman los métodos canónicos de interpretación, ¿no?, los métodos tradicionalmente utilizados para interpretar tanto la Constitución como las normas infraconstitucionales. Yendo a lo que sería ya el Código Civil y Comercial, ustedes van a ver que en el artículo 2, ¿sí?, del Código Civil y Comercial, se establecen algunas pautas específicas de interpretación, es decir, algunas pautas que se tienen que utilizar para interpretar las normas del código y el resto de las leyes, ¿sí? Ahí vamos a compartir el texto del código. Creo que sería este. Sí. Ahí se ve, ¿no? Sí, sí. Bien, si leemos el artículo 2 del código, ¿sí?, dice: la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico, ¿sí? Ahí el Código Civil y Comercial nos está dando algunas pautas bastante precisas y específicas sobre el modo en que se tienen que interpretar
los artículos del código y el resto de las leyes en general. Primero, lo que hay que destacar es que el Código Civil y Comercial actual implicó un salto cualitativo o una mejora en relación al viejo Código Civil, el Código derogado, porque el viejo código establecía que las leyes se tenían que interpretar teniendo en cuenta su espíritu o atendiendo al espíritu de la ley, ¿no? Esta fórmula, este concepto del espíritu de la ley, que también está presente en la Constitución, es un concepto bastante impreciso, ¿no? ¿Qué es el espíritu de la ley, ¿no? ¿A qué se refiere el espíritu de la ley? ¿Y qué significa que las leyes se tienen que interpretar teniendo en cuenta su espíritu? Bueno, como es un concepto bastante impreciso, históricamente se desarrollaron distintos debates sobre el alcance y el significado de este término, ¿no? Del espíritu de la ley. Con lo cual, fíjense que el código actual que nosotros acabamos de leer supera este concepto más impreciso del espíritu de la ley y nos da algunas pautas mucho más certeras, mucho más precisas que se tienen que aplicar al momento de interpretar las normas. Porque fíjense que las pautas que nos fija el artículo 2 del Código Civil y Comercial son interpretar las leyes de acuerdo a sus palabras, su finalidad objetiva, ahora vamos a ver qué es la finalidad objetiva, de acuerdo a las leyes análogas, de acuerdo a lo que dicen los tratados internacionales sobre derechos humanos y teniendo en cuenta también los principios y valores jurídicos. Y en todos los casos, la interpretación normativa, la interpretación de una norma, ¿sí?, de una ley, se tiene que hacer de modo coherente con la totalidad del ordenamiento jurídico. O sea, no tenemos que hacer una interpretación de una ley que la ponga en conflicto o en contradicción con el resto del ordenamiento jurídico. En primer lugar, el código menciona las palabras, ¿no? Lo que habíamos dicho hace un rato, el método de interpretación textualista, ¿no? La primera fuente de interpretación siempre son las palabras. Las palabras que utilizó el legislador son el primer indicio de cuál fue la voluntad, cuál fue la intención que tuvo el legislador al momento de sancionar una determinada ley. Cuando nosotros hablamos del legislador, nos estamos refiriendo a el Congreso, no el órgano legislativo. En derecho solemos usar, en la enseñanza del derecho se suele usar el término el legislador para referirse al poder público que dicta una norma, ¿no? Bueno, entonces la primera pauta es atender a las palabras que utilizó el legislador. Para eso, sí, es importante tener en cuenta que las palabras utilizadas en una norma hay que interpretarlas no de acuerdo al sentido común, o sea, no de acuerdo al sentido que surge del diccionario, ¿sí?, sino de acuerdo al significado jurídico, ¿sí?, de acuerdo al significado jurídico. Y el significado jurídico es el que va a surgir del contexto de la norma, ¿sí? O sea, al momento de interpretar alguna palabra que tiene una norma, no tenemos que buscarla en el diccionario. Tenemos que ver en qué contexto normativo se está utilizando esa palabra, ¿sí? En qué disposición normativa está insertada esa palabra, qué tema está regulando, qué materia está regulando esa norma, ¿sí? Qué dice el resto de la disposición jurídica, qué dicen los demás artículos de la ley, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, el contexto jurídico. Entonces, el significado que se le va a atribuir a las palabras no es el del diccionario, no es el del lenguaje común, sino el que surja del contexto jurídico de la norma, ¿sí?, en la cual se inserta esa palabra. Después, fíjense que el código habla de la finalidad, ¿sí? Y ahí hay que tener en cuenta que nuestro código, primero, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de finalidad, ¿no?, las normas, las leyes se tienen que interpretar teniendo en cuenta sus palabras primero y después su finalidad. Bueno, o sea, el fin para el cual fueron creadas, ¿sí?, el fin, el motivo, el objetivo que buscan cumplir esa norma. Entonces, ¿cómo podemos conocer la finalidad de una norma? ¿Sí?, el objetivo para el cual fue creada una norma. Bueno, se puede encontrar eso por un lado en los debates parlamentarios que habíamos comentado antes, o sea, vamos a los documentos que registran los debates en el Congreso, como las versiones taquigráficas, los informes de las comisiones, las actas, etcétera, y nos fijamos ahí en los debates, ¿sí?, que antecedieron al dictado de una ley y buscamos ahí cuál fue la finalidad que le quisieron dar a esa ley. Esa es una posibilidad.
Pero la otra posibilidad es lo que se llama la finalidad objetiva de la norma, que es la finalidad que surge de la propia norma, ¿sí? A veces, o muchas veces, las normas jurídicas, las leyes, tienen enunciados sus objetivos generales y sus principios generales, ¿sí? Muchas veces sucede que empezamos a leer una ley y encontramos que esa ley, en los primeros artículos, dice, son objetivos de la presente ley, y enuncia una serie de objetivos, o son principios fundamentales o principios basales de la presente ley los siguientes, ¿sí? Entonces ahí ya la propia ley nos puede estar marcando la finalidad objetiva, porque es la finalidad que surge del propio texto de la ley, ¿sí? Y no de algún debate parlamentario. Particularmente, ahí lo que señala Lorenzetti, ¿sí? Que lo tienen citado en la nota doctrinaria, es que en el Código Civil y Comercial privilegia la finalidad objetiva, o sea, la finalidad que surge de la propia ley, y no la que surge de los debates o discusiones parlamentarias o constituyentes. Con lo cual, si se privilegia la finalidad objetiva, esto también nos permite refutar lo que sería el método originalista estricto, o sea, limitarnos solamente a lo que pensaban los legisladores o los constituyentes que dictaron esa norma, y en cambio privilegiar un método más evolutivo o más dinámico, ¿no? Porque la finalidad objetiva de una norma, que surge de la propia norma, también se va a tener que adaptar a las circunstancias cambiantes, ¿no? Así que en ese sentido, cuando el código privilegia la finalidad objetiva, ¿sí? Como pauta de interpretación, de esa forma también privilegia más el uso de métodos evolutivos y el uso del método dinámico por sobre el uso del método originalista, que sería simplemente ir a los debates legislativos y fijarnos qué dijeron los diputados, qué dijeron los senadores, y buscar ahí el objetivo, la finalidad y el sentido de la norma. Con lo cual, lo que se quiere enfatizar con esto es que el código le da más preferencia al sentido que tiene que tener la norma al momento de su aplicación y no tanto al sentido que le dieron en el momento de su dictado, ¿sí? Es más importante tener en cuenta el sentido que se le dio al momento en que se la va a aplicar. Sí. En el caso del método objetivo, ¿contienen ideologías políticas o tienen que estar libres de ideologías políticas? Como hablamos de diputados, de legisladores que seguramente tuvieron una impronta, una ideología X, digo, si tienen que ser como limpios de esa ideología para tener en cuenta. No, la finalidad objetiva es la que está expresada en la propia ley. Es cuando la propia ley, a través de enuncia sus objetivos o sus finalidades o sus principios orientativos. Y o sea, no tienen que obligar a una ideología X. A eso me refiero. Las leyes tienen que ser creadas en un sentido... No, las leyes del Congreso son producidas por un órgano que es esencialmente político. Así que la ideología de los legisladores en algún punto se va a ver reflejada de algún modo en los productos normativos. Eso es inevitable. No, quizás pienso que tendrían que tener una uniformidad ideológica. No, para nada. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso básicamente porque el Congreso, que es el que dicta las leyes, es el órgano de pluralidad por excelencia. En el Congreso están representadas las distintas expresiones votadas por el pueblo. Está la derecha, está la izquierda, está el centro, están los liberales, están los peronistas, los socialistas. Así que nunca vas a tener uniformidad ideológica. En todo caso, sí, por el juego de mayorías y minorías podrá imponer una determinada visión al momento de sancionar una determinada ley. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, no es lo mismo un Congreso que dominado por un partido más conservador, que por ejemplo aprueba una ley de presupuesto con recortes a las políticas sociales, ¿sí? Por ejemplo, y que busca un ahorro público más eficiente, aún descontando, no sé, políticas sociales, gastos en educación y en salud, que un gobierno con otra orientación que dicta un presupuesto donde aumenta, por ejemplo,
las partidas presupuestarias para atender temas sociales, de salud, educativos. Sí, no me refiero a esa época en sí, sino, por ejemplo, si vamos a analizar leyes surgidas de la dictadura, yo las tomaría con pinzas. Lo que pasa es que las leyes de facto no tenían ningún tipo de debate o de deliberación. O sea, como las leyes de facto eran los llamados decretos ley, que los dictaba el autoproclamado presidente de facto, o sea, el dictador que en ese momento ocupaba el poder ejecutivo y también el legislativo, porque durante los gobiernos de facto se disolvían también el Congreso, con lo cual ahí no había ningún tipo de... Pero bueno, el tema de las leyes de facto es otro, porque durante mucho tiempo se discutió qué es lo que había que hacer con las leyes de facto y finalmente, como muchas de esas leyes no fueron derogadas ni modificadas, es decir, la democracia no se hizo cargo de muchas de esas leyes, finalmente la Corte Suprema convalidó la vigencia de muchas de ellas y muchas de ellas siguen vigentes hasta que el Congreso las vaya reemplazando por otras. Algunas de esas leyes han sido con el tiempo modificadas. ¿Te acordás alguna que te llame la atención? La ley de medios, por ejemplo. La ley de medios, antes de dictarse la ley de medios actualmente vigente, estaba la vieja ley de radiodifusión, que era un decreto ley de la dictadura. Por ejemplo, bueno, durante mucho, hasta el 2000 y pico, hasta el 2008, si mal no me falla la memoria, siguió vigente la ley de radiodifusión de la dictadura porque el Congreso no se había abocado a reemplazarla o a modificarla. Profe, una consulta. Claramente, obvio, toda ley o tiene una ideología política, por supuesto, individualmente, pero yo creo que la compañera se refería más bien si hubo leyes que fueron un pacto, más allá de la ideología de cada uno, de cada partido. Por ejemplo, hubo un pacto porque hubo un acuerdo entre partes o hubo una guerra que alguien la ganó. ¿Por qué somos un país federal? ¿Por qué lo dice la Constitución? Más allá de la ideología de cada uno. Yo creo que la compañera se refiere a las leyes objetivas si fueron un pacto. Por ejemplo, en los ACAC es un pacto, o debe ser algunos que están de acuerdo en que salgamos armados, o alguna loca por ahí. Pero más allá de eso, yo creo que se refería a eso. Si esas leyes, si las leyes objetivas se refieren, digamos, a un pacto a la hora de crear nuestra Constitución, o a la hora de tomar una decisión más allá de la ideología personal de cada uno. Después sí, tenés como la ley de nacionalización de aerolíneas argentinas, o de IPF, que es la materia de un congreso, del Congreso, o la ley... Sí, igual para no irnos tanto de tema, digamos, acá cuando hablamos de finalidad objetiva, en lo que es el contexto de interpretación de la ley, nos estamos refiriendo a aquellos casos en los cuales del texto de una ley nosotros podemos extraer su finalidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros leemos la ley de migraciones, ¿sí? La ley de migraciones, que es una ley que se sancionó en el 2006, o sea, es una ley de la democracia relativamente reciente, se dictó claramente con un objetivo tuitivo y garantístico, o sea, en el sentido de reconocer que las personas que están en situación de migración muchas veces atraviesan ciertas vulnerabilidades porque no conocen nuestro sistema jurídico, porque a veces no conocen el idioma, porque a veces no cuentan con recursos para acceder a una defensa jurídica, es decir, una asistencia letrada, y por lo tanto, reconociendo eso, se busca establecer una ley que garantice ciertos derechos que tienen que ver con poder hacer sus trámites migratorios, poder defenderse, poder contar con una defensa pública en caso de enfrentarse a una deportación o un acto de expulsión, etcétera. Todo esto que les estoy diciendo está explicado en la propia ley, porque la propia ley de migraciones, cuando comienza, tiene enunciados algunos principios, directrices y objetivos esenciales. Entonces, eso sería un ejemplo de finalidad objetiva. Cuando la propia ley te marca los objetivos, las finalidades o las directrices generales. Por eso decimos que es objetiva en ese caso, no en el sentido de desprovista de ideología, sino normativamente objetiva, porque está plasmada en la propia ley. Porque no tenemos que ir a ver los debates o los documentos del Congreso, sino que en la propia ley ya se enunciaron los objetivos. Profe, nadie dice que no tiene ideología. Todo, si vamos a estudiar abogacía, pues todo tiene ideología en la vida, todo tiene ideología, más allá de la abogacía. Lo que digo es que entonces una ley objetiva sería un pacto que harían estas personas, porque para ponerse de acuerdo todos, por ejemplo, la ley de migración que dice usted, dentro de esas personas que se pusieron de acuerdo,
cada uno tenía una ideología personal. Totalmente. Sí, eso sí. El producto normativo, sí, eso sin duda, sí. El producto normativo fruto de un consenso y de un acuerdo entre personas con distintos pensamientos, sí. Pero por eso quería aclarar a qué apuntaba esta idea de objetivo, ¿no? De cuando una finalidad está plasmada directamente en el texto de la norma, sin perjuicio de que ese texto de la norma, como ustedes dicen, fue negociado en algún momento en el Congreso por gente de distinto pensamiento y de distinta ideología, eso no hay duda. Bien. Después, el código habla de las leyes análogas, ¿no? Otra fuente de interpretación, otra pauta de interpretación dice recurrir a las fuentes análogas. Esto tiene que ver con un método de interpretación que se llama analogía, ¿sí? ¿En qué consiste la analogía? La analogía es básicamente un mecanismo de integración, ¿sí?, que se utiliza frente a lagunas en el derecho, o sea, lagunas en el sistema jurídico. O sea, cuando el sistema jurídico omitió regular alguna cuestión, ¿sí?, cuando hay algún tema, alguna circunstancia, alguna situación que no fue expresamente tratada o regulada por la ley, ¿sí?, por una ley específica, y por lo tanto estamos en presencia de lo que se llama una laguna, un vacío normativo. Entonces, frente a ese vacío normativo, nosotros ya hemos visto que una posibilidad es recurrir a la costumbre preter legem. ¿Se acuerdan cuando vimos la costumbre en la clase anterior? ¿Sí? La costumbre preter legem es aquella costumbre que se puede aplicar frente a un vacío o una laguna normativa, ¿sí? En la medida, y esto es algo que el código permite, en la medida que esa costumbre preter legem no vaya en contra del ordenamiento jurídico o no viola alguna disposición de orden público, ¿sí? Bueno, otra posibilidad frente al vacío normativo, frente a la laguna, ¿sí?, es acudir a la analogía, es decir, a las leyes análogas, o sea, ver cómo la cuestión, ¿sí?, está regulada en una ley que regula un tema similar, o sea, acudir a la regulación de otra ley que regula un tema similar al tema o a la cuestión en la cual hay un bache jurídico, ¿sí? Por ejemplo, mecanismo de integración, o sea, cuando tenemos un bache del derecho, nos imaginamos que el derecho es un puente y tenemos una parte que se cayó, ¿no? O un agujero importante, ¿sí? Entonces tenemos que cubrir ese bache, lo integramos. ¿De qué manera? Bueno, una posibilidad es la analogía, ¿sí? Por ejemplo, en materia de responsabilidad del Estado, ¿sí? Actualmente nosotros tenemos una ley que regula la responsabilidad patrimonial del Estado, o sea, los casos en que el Estado, como persona jurídica de derecho público, tiene que responder por los daños que genera. Y una particularidad es que el Estado, obviamente, tiene que responder frente a su actuación ilícita, o sea, cuando el Estado actúa de manera de generar un daño, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, una represión ilegal donde genera un daño físico a una persona o incluso termina con la vida de una persona, pero también existe responsabilidad del Estado frente a la actividad lícita. A veces el Estado puede realizar una actividad que es legal, ¿sí?, para satisfacer algún interés público, y con eso le genera un daño a una persona. Por ejemplo, construye un puente o una obra, ¿sí?, una autopista, y todas las casas que están al lado de la autopista pierden valor porque el ruido, la contaminación, etc. ¿Sí? Ahí el Estado no cometió un acto ilegal, ¿sí? Construir una autopista es hacer una obra en provecho del interés público, pero aún así genera un daño. Entonces, bajo ciertos requisitos, bastante estrictos, por cierto, puede haber responsabilidad por actividad lícita, ¿sí? Bueno, eso actualmente está regulado en una ley especial, ¿sí?, que se sancionó en el año 2012, que es la Ley de Responsabilidad del Estado, que ustedes van a estudiar en Derecho Administrativo. Pero antes de eso, la responsabilidad lícita no estaba regulada en ningún lado. Entonces, por ejemplo, no estaba regulado el monto de la indemnización que el Estado tenía que pagar cuando generaba un daño por su actividad legal, por su actividad lícita. Entonces, frente a ese vacío, ¿qué se hacía? Por ejemplo, se acudía a la ley de expropiaciones, se acudía al mecanismo de indemnización que fija la ley de expropiaciones. Eso es un ejemplo de analogía, es decir, ante un vacío normativo acudimos a una ley que regula una materia similar, una materia análoga, ¿no? Y buscamos una solución en las prescripciones de esa ley que regulan un tema similar. Como la expropiación, la ley de expropiación regula el supuesto en el cual el Estado ejerce una facultad legal que es expropiar por causa de utilidad pública y como consecuencia de eso tiene que indemnizar porque así lo dice la Constitución, bueno, ahí
había una analogía con lo que serían otros casos en los cuales el Estado, actuando legalmente, genera un daño. Ahí, por ejemplo, sería un ejemplo de analogía, ¿no? Frente a un vacío normativo se acudía a una ley que regulaba un supuesto similar o análogo. Para que se pueda utilizar válidamente la analogía se tienen que dar dos condiciones. En primer lugar, tengo que, frente al vacío normativo, buscar una ley que regule una situación similar o análoga. O sea, no puedo hacer analogía con una ley que regule un tema totalmente distinto o una materia totalmente distinta. Y en segundo lugar, que la analogía no esté prohibida, ¿sí? Hay veces que las propias leyes dicen que queda prohibida aplicar de forma analógica alguna otra ley. Entonces hay veces que la propia ley prohíbe la analogía con otras normas. Entonces, en la medida que no esté prohibida, se puede acudir a la analogía. Y hay que tener en cuenta que la analogía, ¿sí?, no es una fuente de derecho, ¿sí?, no es una fuente de derecho obligatoria, como son la ley, la costumbre preter legem y secundum legem, los tratados, la Constitución y los fallos plenarios. La analogía o acudir a las leyes análogas no es una fuente formal de derecho, sino que es una pauta de interpretación. ¿Sí? Los jueces utilizan la analogía como pauta de interpretación. Y dentro de esa interpretación tienen cierta libertad para decidir el criterio que utilizan para interpretar. Así que cuando se hace analogía no es que se acude a una fuente formal de derecho, sino que utilizamos una ley que regula un tema similar como pauta de interpretación judicial. ¿Sí? Como pauta de interpretación, no como fuente directa o como fuente espontánea de derecho. Después tenemos los tratados, ¿sí? El Código Civil menciona en cuarto lugar a los tratados. Las leyes, los artículos del Código Civil y las otras leyes en general se tienen que interpretar teniendo en cuenta las disposiciones de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Esto es coherente con lo que nosotros ya hemos dicho varias veces de el paradigma de constitucionalización del derecho privado, ¿no?, que es el paradigma que tiene nuestro Código Civil y Comercial, que consiste en regular los temas del derecho civil y comercial, o sea, del derecho privado, desde la óptica de los principios de los tratados internacionales sobre derechos humanos y tratando de realizar en el plano del derecho privado principios y directrices que surgen de la Constitución y de los tratados de derechos humanos que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Con lo cual, esto que dice el Código es coherente con ese paradigma, ¿no? Lo que nos está diciendo acá el Código es que las leyes se tienen que leer e interpretar teniendo en cuenta, ¿sí?, de una manera tal que se adecúen a lo que dicen los tratados internacionales sobre derechos humanos. Por ejemplo, cuando nosotros veamos el fallo FAL, ¿sí?, cuando veamos el tema persona humana y veamos el fallo FAL, que es el fallo sobre aborto no punible, ahí se trata de un fallo donde había un problema interpretativo, ¿sí? Había que interpretar el sentido de una ley, de un artículo del Código Penal, que dice que no es punible el aborto que es practicado en caso de violación o atentado al pudor contra la mujer demente, ¿no? Entonces ahí históricamente hubo una discusión de si el Código solamente despenalizaba el aborto para el supuesto en que el embarazo fuera consecuencia de la violación contra una mujer demente, o sea, contra una mujer que tenía algún tipo de enfermedad mental, o si contemplaba cualquier caso de violación, ¿no? Si en cualquier caso de violación se podía practicar el aborto. Bueno, ahí había un problema interpretativo, y como vamos a ver en el fallo FAL, la Corte, al momento de decidir qué interpretación es la correcta, si la interpretación amplia, la que admite que en cualquier caso de violación se puede abortar legalmente, o la interpretación restrictiva, que es la que proponía que solamente en caso de que la mujer violada fuera incapaz mental o tuviera una enfermedad mental. Bueno, para decidir cuál es la interpretación correcta, ¿qué hizo la Corte? Acudió a los estándares de los tratados internacionales, ¿sí? Se fijó qué decían los tratados internacionales en materia de derecho a la vida, en materia de derecho a la dignidad, a la inviolabilidad de la persona, derecho a la no discriminación, y si específicamente decían algo en materia de aborto, ¿sí? Y en función de eso resolvieron. Entonces, bueno, ahí lo dejamos para cuando nos toque ver ese tema, pero esta también es una pauta de interpretación normativa que fija el Código, ¿no?
Al momento de interpretar una norma, si tenemos una duda en cuanto a cuál es la interpretación correcta, tenemos que hacer la interpretación que se adecua, que mejor se adecua a lo que dicen los tratados sobre derechos humanos. Para lo cual, ¿sí?, es importante también, va a ser muy importante también tener en cuenta la interpretación que hacen los sistemas, ¿sí?, los órganos del sistema interamericano y los distintos órganos y tribunales internacionales que aplican los tratados a nivel internacional. Por ejemplo, cuando hablamos de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí?, va a ser particularmente importante, según nuestra propia Corte, es muy importante prestarle atención a la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? La interpretación que hacen esos órganos supranacionales es de particular importancia para los tribunales argentinos. Entonces, al momento de interpretar las leyes de una manera que se adecue con los tratados, es importante también tener en cuenta esto, la interpretación que hacen los órganos y los tribunales internacionales sobre aquellos tratados. Y después fíjense que se mencionan los principios y los valores, ¿sí? Obviamente estamos hablando acá de los principios y de los valores jurídicos, ¿sí?, no de los valores morales en el sentido de los valores morales que cada uno tiene para conducir su vida y para conducir sus acciones privadas, ¿no? Eso es una cuestión subjetiva de cada uno, eso es lo que pertenece a la denominada moral subjetiva. Acá, cuando dice valores, nos estamos refiriendo a los valores jurídicos, o sea, a los principios jurídicos que están en la Constitución y que también están, por ejemplo, en el Código Civil y en las distintas leyes. Por ejemplo, el principio de igualdad, el principio de libertad, el principio de buena fe, que es uno de los principios que vamos a estudiar nosotros, y los distintos principios que justamente constituyen valores jurídicos de nuestro ordenamiento jurídico. Lo particular... Perdón, ¿los repetís? Que no lo llegué a anotar. ¿Qué cosa? Ahí va, no se me prendía el micrófono. Los principios del Código Civil. Sí, se refiere a los valores jurídicos que surgen de la Constitución, del Código y de las distintas leyes, ¿sí? A los principios jurídicos. O sea, los mandatos amplios y generales que surgen de la Constitución, del Código y de las distintas leyes. Por ejemplo, principios generales como ahí mencionado en el chat: igualdad, libertad, autodeterminación, no discriminación, principio de buena fe, la seguridad jurídica, esos serían algunos ejemplos. Lo particular es que cuando nuestro código actual establece que los principios jurídicos son una pauta de interpretación, son una pauta de interpretación permanente, o sea, permanentemente podemos utilizar los principios para realizar interpretación normativa, porque los principios tienen una función de integración y de control axiológico. Es decir, viene a ser como los principios son los que mantienen unido el ordenamiento jurídico, ¿sí? Son como el pegamento que le da unidad al ordenamiento jurídico. Con lo cual no tienen un carácter supletorio, ¿sí? En el viejo código, en el código derogado, los principios eran más bien pensados en un sentido supletorio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando la norma no decía nada, ¿sí?, cuando la norma tenía algún vacío, usábamos los principios generales del derecho para resolver el caso, ¿sí? El código actual superó esa noción y lo que nos dice es, bueno, no vamos a utilizar los principios generales del derecho solamente cuando haya vacío normativo. Permanentemente los vamos a utilizar como pauta de interpretación, porque tienen una función de integración, ¿sí?, de mantener unido e integrado el sistema jurídico bajo ciertos valores jurídicos que ha definido la legislación y la Constitución. Entonces nosotros vamos a dar muchos casos, ¿sí?, en los cuales los tribunales aplican permanentemente los principios jurídicos, los principios generales del derecho, no porque no haya leyes específicas, sino porque aunque haya leyes específicas, los principios permanentemente los tenemos que tener en cuenta como directrices, como mandatos amplios que mantienen la integridad de nuestro derecho y de nuestro sistema jurídico. Función de integración y de control axiológico. Lo axiológico es todo lo que se refiere a los valores que ha definido nuestro sistema jurídico, ¿sí? Todos los principios que enunciamos recién implican valores, son valores morales que han sido juridizados, ¿sí? Hablar de la igualdad, de la no discriminación, de la autodeterminación como valores
y principios de nuestro derecho civil y comercial. Bien, eso un poco en relación a lo que sería la parte teórica. Después nosotros tenemos 3 fallos sobre interpretación. No sé si alguno pudo... Vamos a comenzar con el fallo Municipalidad de Olavarría, ¿sí? Que es el más sencillo. No sé si alguno lo quiere comentar. Municipalidad de Olavarría, el caso del municipio que cuestiona de un hospital municipal que quería comprar un tomógrafo y cuestionaba un decreto que eliminaba el beneficio de libre de impuestos. ¿Nadie se anima a comentarlo? Yo insisto, no hace falta que lo expliquen perfecto ni nada, pueden comentar solamente lo que entendieron, pueden comentar lo que no entendieron también. Bueno, permiso, profe. Bueno, la municipalidad quería comprar un tomógrafo basado en un decreto anterior, digamos, que permitían desligarse a diferentes organismos del Estado de pagar un impuesto cuando vos comprás algo afuera. Perdón que le pongo mis palabras. Y bueno, cuando lo compran, se lo quieren hacer pagar ese impuesto. Entonces la municipalidad dice, no me lo puedes hacer pagar porque existía tal decreto. Pero lo que alega la contraparte de la municipalidad es que había otro decreto nuevo que dejaba sin efecto el decreto de que el municipio pueda pagar perdón, no me salen las palabras, pagar ese impuesto. Es como que el Estado saca un decreto que deroga el decreto de eximir a estos organismos de poder pagar ese impuesto. Y después muy bien no entendí porque hay como un quilombo de fechas, que es donde ahí medio como que se salvan, pero también ponen otro decreto más, que no sé de dónde salió, y bueno, hay como una discusión de fechas y termina fallando a favor de la municipalidad. Bien, sí, exacto. Sí, ahí el conflicto se da porque tenemos una situación que está regida por un montón de decretos que tienen cierta contradicción entre ellos, ¿no? Entonces ahí la Corte tiene que hacer malabares con unos cuantos decretos aparentemente contradictorios. Los hechos ahí los explicó muy bien Lucas. Si tenemos un hospital municipal, ¿sí?, que compra un tomógrafo en el extranjero, y durante muchos años había regido un decreto que establecía que todas las compras que se hicieran en el extranjero, los entes oficiales, o sea, los entes que dependen del Estado, tanto nacionales como provinciales como municipales, estaban libres de impuestos, o sea, no pagaban derechos de importación, no pagaban derechos aduaneros, ¿sí?, por esa importación, ni pagaban IVA. En tanto se tratara de ciertos productos, puntualmente en este caso productos destinados a la atención de la salud humana. Un tomógrafo claramente cumplía esa función. El tema es que teníamos un decreto, podemos llamarlo decreto A, ¿sí?, que establecía este beneficio de libre de impuestos para estas importaciones específicas. Después se dicta un decreto B, lo vamos a poner para no hacernos lío con los números. El decreto B, ¿qué es lo que hace? Elimina este beneficio. Dice, a partir de hoy queda eliminado este beneficio de libre de impuestos, ¿sí? Así que las importaciones que se hagan, aunque tengan estas finalidades, tienen que pagar los impuestos aduaneros correspondientes. Y después, como quedaban pendientes o había varias importaciones por realizar, como de tomógrafos o de cosas que se usaban en hospitales o para investigación científica, ¿sí?, el Poder Ejecutivo decidió dictar una serie de decretos nuevos, ¿sí?, que son, podríamos llamarlos los decretos C, una sucesión de decretos que podemos llamar C, en los cuales decidió postergar por un tiempo la eliminación de este beneficio. O sea, mantener el beneficio del libre de impuestos por un tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque había algunas importaciones que se tenían que realizar todavía que tenían una clara finalidad social importante.
Lo que pasa es que estos decretos C decían que se mantenía el beneficio por un tiempo, o sea, se postergaba la derogación del beneficio para las importaciones hechas por los entes oficiales, nacionales solamente, ¿sí? Para los entes nacionales, para los entes oficiales nacionales únicamente, y no mencionaba a los provinciales ni a los municipales. O sea que se postergaba la eliminación del beneficio, por ejemplo, para las compras que hiciera un hospital nacional, pero no decía nada sobre los hospitales provinciales y los municipales, ¿sí? Y el tema, para traer más confusión todavía, es que después, posteriormente a estos decretos C, estos decretos que postergaban la eliminación del beneficio, se dicta un cuarto decreto, que lo vamos a llamar decreto D, ¿sí? Que dice, bueno, la eliminación del beneficio recién va a entrar en vigencia en el año 2003. O sea, vamos a mantener el beneficio en el año 2003. Y recién en 2003 va a entrar en vigencia la supresión del beneficio, de este beneficio fiscal. Y en este caso lo vamos a mantener, ¿sí? Decía este último decreto, para las compras, para las importaciones hechas por entes oficiales nacionales, provinciales y municipales. Entonces tenemos el problema de que hay un decreto que derogó el beneficio, hay una serie de decretos que dispusieron mantenerlo, pero mencionando solamente a los entes nacionales, y después un tercer decreto que dijo, bueno, lo mantenemos hasta 2003 para entes nacionales, provinciales y municipales. Entonces, en el medio parecía que los entes provinciales y municipales, como por ejemplo los hospitales municipales, quedaban fuera del beneficio, ¿no? Y tenemos decretos autocontradictorios, ¿no? Porque en uno se mencionó una prórroga para solamente los nacionales y en otros se prorrogó directamente para los tres. Entonces, en este caso, la Municipalidad de Olavarría sí cuestionaba la inconstitucionalidad de los decretos anteriores que no mencionaban a los hospitales, a los entes, mejor dicho, provinciales y municipales. Así que acá la Corte, fíjense que realiza una interpretación donde evita la declaración de inconstitucionalidad. O sea, dice, bueno, yo voy a agarrar todo este manojo de decretos medio contradictorios y yo voy a tratar de armonizarlo. Para eso, dice, hay que tener en cuenta los presupuestos, ¿sí?, que nosotros mencionamos recién, muchos de los presupuestos de interpretación que nosotros mencionamos recién, que son fijarnos en las palabras de las normas, en las palabras de los decretos, en este caso, tratar de armonizar, ¿sí?, lo que dicen los decretos con la totalidad del ordenamiento jurídico y evitar una interpretación que devenga en desigualdades, o sea, una interpretación que genere una violación a un principio, como es el principio de igualdad ante la ley, ¿no? Principio que exige evitar hacer distinciones entre situaciones que son razonablemente iguales, ¿sí? Con lo cual, teniendo en cuenta todo eso, lo que la Corte dice es que con el último decreto que se dictó, quedó claramente establecida la intención del Poder Ejecutivo de eliminar esta distinción entre los entes nacionales y los provinciales y municipales que habían hecho los decretos anteriores. ¿Por qué? Porque con el último decreto se dispuso mantener el beneficio para todos, para entes nacionales, provinciales y municipales. Con lo cual, está clara la intención de dejar de lado una distinción entre arbitraria, porque sería arbitraria, entre los hospitales, por ejemplo, nacionales, provinciales y municipales. Y en relación a lo que es el periodo intermedio, el periodo en el cual rigieron estos decretos que solamente mantenían el beneficio para los entes nacionales, lo que dice la Corte es que más allá de la técnica deficiente que puede haber utilizado el Poder Ejecutivo, de la técnica normativa, ¿sí?, deficiente, o sea, de haberse olvidado de mencionar a los entes municipales y provinciales, debe interpretarse, ¿sí?, que incluso en ese momento el beneficio había sido mantenido para los tres, ¿sí?, para los tres niveles, el nacional, el provincial y el municipal. Ello atendiendo o teniendo en cuenta la finalidad, ¿sí?, de estas normas, que tenían claramente una finalidad social, ¿sí?, porque la finalidad de estas normas era poder comprar aquellas cosas que se necesitan para, por ejemplo, atender la salud o realizar investigación científica. Claramente tiene una finalidad social o de interés público, así que hay que interpretarlas de acuerdo a esa finalidad. Si se tiene en cuenta esa finalidad, no tiene sentido distinguir entre entes nacionales, provinciales y municipales si todos hacen ese tipo de actividad.
buscar la interpretación armónica, o sea, tenemos una sucesión de decretos, algunos se mencionó solamente a los entes nacionales y los otros se mencionó a entes nacionales, provinciales y municipales. Bueno, hay que buscar la interpretación que los armonice, o sea, no hay que hacer una interpretación que los ponga en conflicto, que diga acá tenemos 4 decretos contradictorios, no, hay que buscar la interpretación que permita que esos decretos sean congruentes entre sí, que sean coherentes entre sí, armónicos entre sí. Y en tercer lugar, los principios, ¿no? Acá hay que tener en cuenta siempre que la interpretación se debe hacer a la luz de los principios, ¿sí? A la luz de los principios generales del derecho, y entre ellos está el principio de igualdad. El principio de igualdad no dice que hay que tratar a todos igual, pero sí dice que todos somos iguales ante la ley, y eso significa que la ley no puede establecer distinciones arbitrarias entre situaciones que son razonablemente iguales o idénticas, ¿sí? Con lo cual hay que hacer una interpretación también que sea acorde a ese principio. Con lo cual esa interpretación lleva a decir que de un examen conjunto de todos los decretos había que sostener que el beneficio se mantenía vigente para los 3 niveles, o sea, para los entes nacionales, provinciales y municipales, hasta el 2003. Y que ese periodo que quedó en el medio, donde los decretos solamente mencionaban a los entes nacionales, los interpretábamos también en el sentido de que los provinciales y los municipales estaban incluidos en esa prórroga. Porque también claramente surge de las normas la intención que tuvo el Poder Ejecutivo, que fue poder mantener esa finalidad social, ¿sí? Poder hacer estas importaciones que no estaban destinadas exclusivamente a negocios privados, sino a finalidades de interés público. Por ejemplo, comprar un tomógrafo para un hospital. O sea, esa finalidad se perdería si hiciéramos una interpretación distinta, ¿sí? Entonces ahí tienen un ejemplo de cómo se resuelve un tema de interpretación, evitando la declaración de inconstitucionalidad de las normas, que era lo que se había planteado, aplicando algunas de las pautas que fija el código. Las palabras, ¿sí? Procurar la armonía con de todos los preceptos jurídicos, atender a la intención, a la finalidad, ¿sí? A la finalidad, tanto la intención del Ejecutivo como la finalidad objetiva. Y me estoy olvidando de uno, y tener en cuenta también los principios, ¿sí? Hacer una interpretación acorde a los principios aplicables, en este caso el principio de igualdad. Después tenemos el fallo Batalla-Rufino, ¿sí? Que es el plato fuerte de este tema. Es un fallo que tiene que ver con varias cuestiones penales un poco complejas, así que se los voy a comentar yo para que después ustedes tengan algunas pautas para leerlo y comprenderlo. El fallo Batalla-Rufino tiene que ver con, seguramente alguno lo escuchó en su momento en los medios de comunicación o lo leyó en los diarios, tiene que ver con la aplicación del 2x1 para los condenados por delitos de lesa humanidad, ¿sí? No sé si recuerdan que en el año 2017 se armó una gran polémica nacional cuando la Corte Suprema dictó un fallo en el cual beneficiaba a algunas personas que habían sido condenadas por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, los beneficiaba con el beneficio, lo que se llama popularmente el beneficio del 2x1, así que ahora vamos a explicar en qué consistía. Este caso... Esto fue rojo. ¿Cómo, perdón? ¿Alguien dijo algo? No, que digo que fue uno de los jueces que está ahora. Eso fue un fallo que salió no fue uno solo, porque la Corte tiene 5, así que mínimo se necesitan 3. Eso salió con el voto de Rosenkranz, que es el actual presidente, Rosati y Hayton de Nolasco. ¿Sí? Salió 3-2. Este fallo Batalla no es ese fallo, es un fallo que vino después, ¿sí? Pero que tiene que ver con este anterior. El que me estaba refiriendo hace un rato fue el fallo Muiña, ¿sí? El fallo Muiña, o también creo que en el material se lo menciona como causa Viñone, porque la causa se llama Viñone, pero se dio a raíz de un recurso presentado por Muiña, ¿sí? Y en el año 2017, en esta causa conocida como Muiña, o recurso interpuesto por Muiña en la causa Viñone, como lo quieran llamar, Muiña es más cortito, la Corte Suprema consideró que los condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura tenían derecho también a que se les aplique el beneficio del 2x1. ¿Qué es esto del 2x1? El 2x1 es una ley, ¿sí? Que estuvo vigente
entre el año 1994 y el año 2001, ¿sí? Una ley que estuvo vigente en ese periodo, entre el 94 y el 2001, y básicamente fue una ley que se dictó por pedido, ¿sí? O ante ciertas recomendaciones formuladas por organismos internacionales de derechos humanos, que tenían que ver con el abuso de las prisiones preventivas, ¿sí? Durante un proceso penal, ¿sí? Cuando se está investigando la comisión de un delito, la persona que ha sido procesada, es decir, cuando existe un grado de sospecha pero todavía no ha sido condenada, la persona procesada en el marco de la investigación de un delito, se le puede aplicar, se le puede decretar una prisión preventiva. ¿Qué quiere decir? Que permanezca preso mientras dura la investigación del delito y también mientras dura el juicio oral de ser necesario. ¿Para qué sirve la prisión preventiva? La prisión preventiva no es un castigo anticipado, sino que sirve para evitar que el acusado se fugue, es decir, que se escape, o que entorpezca la investigación, ¿sí? Así que una decisión de prisión preventiva tiene que estar fundada en alguno de estos motivos, ¿no? En que hay un peligro de fuga o que el acusado está entorpeciendo, obstruyendo la investigación. El tema es que, como ustedes sabrán, o habrán visto, habrán leído, los procesos penales en Argentina duran muchos años, ¿sí? Entonces es muy común que las prisiones preventivas se prolonguen durante muchos años y a veces indefinidamente, lo cual constituye en cierto grado una violación a los derechos humanos, ¿no? Porque todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario y nadie puede ser privado de su libertad según la Constitución, salvo sentencia, ¿sí? Condena penal. O sea que la forma correcta en la cual se tendría que privar a una persona de su libertad es con una condena, ¿sí? Una sentencia definitiva. Entonces, la prisión preventiva es un remedio precautorio que se utiliza para asegurar una investigación, pero no se lo puede utilizar como castigo anticipado. En los hechos muchas veces pasa que se lo utiliza como castigo anticipado y hay personas que están por ahí años y años en prisión preventiva a la espera de una decisión definitiva. Esto es muy común, sobre todo, para las personas que de repente no tienen los recursos para pagarse un abogado o una defensa letrada particular y que entonces dependen de la defensa pública, que la defensa pública es muy buena, hace muy buen trabajo, pero bueno, a veces no tienen los recursos para estar ocupándose de todos, absolutamente de todos los casos. Entonces, como el abuso de las prisiones preventivas acarrea un problema de derechos humanos, no, si lo de detener infraganti existe la posibilidad de que la policía detenga, arreste, justamente para capturar al delincuente y ponerlo a disposición de la justicia para que inicie el proceso penal, ¿sí? Pero la prisión preventiva ya es algo que decreta el juez en el marco de un proceso penal ya iniciado, ¿sí? Eso que vos decís es la detención de infraganti, es detener a un delincuente para evitar que el delito se siga consumando y también para ponerlo a disposición de la autoridad judicial y que inicie el proceso correspondiente. Bueno, entonces para evitar estas situaciones de abuso, las prisiones preventivas generan ciertas lesiones a derechos constitucionales y derechos previstos en tratados de derechos humanos. La Argentina dictó esta ley en el año 94 que popularmente se conoce como ley del 2x1. Esta ley lo que buscó fue evitar que se prolongaran las prisiones preventivas de manera indefinida. Y para eso estableció que en principio las prisiones preventivas solo podían durar un máximo de 2 años. ¿Sí? El principio general es que nadie podía estar en prisión preventiva más de 2 años sin condena. Y que si se excedía ese plazo, o sea, si después de 2 años seguía en prisión preventiva, cada año adicional a esos 2 años máximos se iba a computar como 2 años de la condena. O sea, se iba a descontar a la condena por 2. ¿Sí? O sea que imagínense que una persona fuera condenada finalmente a 5 años de prisión, ¿sí? Y estuvo, no sé, 4 años en prisión preventiva hasta que le dictaron esta condena de 5 años de prisión. Como tuvo 2 años de más del máximo permitido, esos 2 años se lo computaban como 4 de la condena, o sea que solo tenía condena de 1 año, ¿sí? Por poner un ejemplo. Obviamente la ley no funcionó, ¿sí? La ley generó desastres porque el funcionamiento de la justicia no mejoró, ¿sí? Las prisiones preventivas se siguieron alargando y la consecuencia fue la impunidad. O sea, muchísimas personas que tendrían que haber pagado con condenas importantes experimentaron una reducción importantísima de sus condenas. Con lo cual, como esta ley funcionó pésimo,
fue eliminada en el año 2001. El tema es que ahí entra a jugar, ¿sí?, un artículo del Código Penal, que ahora se los voy a compartir. Esto es del Código Penal, nos vamos por un rato del derecho privado. Código Penal. Bien, el tema, el conflicto acá se genera porque hay un artículo del Código Penal, que es el que acá les estoy pintando, que establece lo que se llama el principio de la aplicación de la ley más benigna, ¿sí? Este principio está previsto acá en el artículo 2 del Código y dice que si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuera distinta de la que existe al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna, ¿sí? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el caso de Muiña, ¿sí?, en el caso del señor Muiña, que fue este represor al cual la Corte le aplicó el 2x1 en el fallo del 2017, Muiña cometió el delito, ¿sí?, cuando la ley de 2x1 no estaba vigente, porque lo cometió durante la dictadura, ¿sí? Mientras el proceso tramitó, mientras el juicio penal tramitó, ahí estuvo vigente la ley de 2x1, ¿sí? Y posteriormente, ¿sí?, él tuvo prisión preventiva y fue condenado cuando la ley de 2x1 ya no estaba vigente. Cuando la ley de 2x1 ya había sido derogada, o sea, después del año 2001. Artículo 2 del Código Penal, está este principio. Entonces, acá tenemos una ley que lo beneficiaba a Muiña, ¿sí?, que estuvo vigente en el medio, o sea, que estuvo vigente en el intermedio, ¿sí?, durante el término en que su proceso tramitó ante la justicia, pero que no estaba vigente cuando cometió el delito y tampoco estaba vigente al momento de la condena. Entonces, el Código Penal dice que en todos los casos se tiene que aplicar la ley más benigna. ¿Qué quiere decir la ley más benigna? La que sea más favorable para el condenado, ¿sí? Con lo cual Muiña reclamó, ¿sí?, que le aplicaran ultraactivamente la ley de 2x1 por ser más benigna. ¿Qué quiere decir ultraactivamente? Que se la aplicaran más allá de su fecha de vigencia, porque lo beneficiaba, ¿sí? La ley había sido derogada en el 2001. Sin embargo, pedía que se la apliquen ultraactivamente, o sea, más allá de su fecha de pérdida de vigencia. ¿Por qué? Porque lo beneficiaba a él. Y precisamente invocando este principio de benignidad, de aplicación de la ley más benigna. La Corte Suprema resolvió este caso. Primero los tribunales penales federales le negaron este pedido, ¿sí?, de que le aplicaran el 2x1 y se le descontaran de la condena, y el caso terminó en la Corte. Con lo cual la Corte en el 2017 toma este caso y por un voto de 3-2 decide que corresponde aplicar el beneficio del 2x1 y descontarle a Muiña el doble del tiempo que estuvo en prisión preventiva, aunque su condena fuera posterior a la ley 2x1, porque el Código Penal, en el artículo 2, dice que siempre se aplica la ley más benigna si en el intermedio hubiera regido una ley más benigna, que después desapareció al momento de dictar condena. ¿Y cuáles fueron los fundamentos? Básicamente la mayoría de la Corte, por 3-2, dijo, la ley textualmente es muy clara, dice, en todos los casos se aplica la ley más benigna, o sea, si fuera distinta la ley del momento de realizarse el delito, la que rigió en el medio del proceso y la que rige al momento de dictar la sentencia, en todos los casos aplicamos la ley más benigna. En este caso la ley más benigna es el 2x1 que rigió en el medio del proceso, ¿sí? No al momento de dictarse la condena, pero sí tocó su vigencia, tocó la realización del proceso. Entonces tenemos que aplicarla por ser la más benigna. Y la ley no hace diferencias. El texto de la ley no hace diferencias para delitos de lesa humanidad, ¿sí? Con lo cual, haciendo una interpretación 100% textualista, dijo corresponde aplicar el principio de benignidad, de aplicar la ley más benigna, porque el Código Penal no hace ningún tipo de diferencia en ese aspecto, y la ley de 2x1 tampoco. Cuando se dictó cierro esta idea. Cuando se dictó la ley del 2x1, ¿sí?, la ley del 2x1 no hizo ninguna aclaración o precisión en relación a los condenados por delitos de lesa humanidad. Sale este fallo que lo beneficia a Muiña y se armó, no sé si ustedes recuerdan, en 2017 se armó una gran conmoción, ¿sí?, protestas y repudios de organismos de derechos humanos, de
los juristas, mismo de la mayoría de los sectores políticos, hubo marchas por este tema, frente a lo cual el Congreso, ¿qué hace? Se junta y casi por unanimidad, creo que hubo un solo voto en contra, sancionan una nueva ley, la ley 27.000, ya les digo, 27.362, que lo que hizo fue aclarar el alcance del 2x1 para los casos de condenados por delitos de lesa humanidad. Y específicamente dijo, aclaramos mediante esta ley, ¿sí?, que la ley del 2x1 que rigió en este periodo, 1994-2001, no se debe aplicar para casos de delitos de lesa humanidad. Y en segundo lugar, aclaró también el Congreso mediante esta ley que el 2x1 solamente se aplicaba para aquellos que hubieran tenido prisión preventiva durante el término de la vigencia del 2x1, o sea, entre el año 94 y el año 2001, cosa que Muiña, por ejemplo, y este señor Batalla no habían tenido, ¿sí? Así que el Congreso, frente a esto, sacó una ley y hace lo que llama una ley interpretativa, una ley aclaratoria, es decir, es una ley que no legisla algo nuevo, sino que aclara el sentido de una ley anterior que había regido específicamente en el periodo 1994-2001, que era la del 2x1. A raíz de eso se da este fallo Batalla, ¿sí? Porque Batalla estaba en la misma situación de Muiña, pedía exactamente lo mismo y el tema estaba pendiente de resolución de la Corte. Lo que pasa es que en el medio, ¿sí?, la Corte tenía para resolver el caso de Batalla, que era igual al de Muiña, pero en el medio el Congreso saca esta ley interpretativa. Y lo que tiene que decidir la Corte es si podía considerarse válida esta ley interpretativa o si se trataba de una nueva legislación penal que por lo tanto no podía aplicarse con carácter retroactivo, ¿sí? Porque el principio en materia penal es el de la irretroactividad. O sea, las leyes penales se aplican a futuro. Hoy el Congreso saca una ley diciendo que una conducta X es delito, rigen hacia futuro, no rigen hacia atrás. O sea, las conductas que en el futuro se realicen y que encuadren en ese delito serán castigadas como tal, pero las conductas realizadas con anterioridad no son alcanzadas por esta nueva ley penal. Eso se llama principio de irretroactividad en materia penal. La excepción es solamente si la nueva ley penal es más beneficiosa. Una nueva ley penal más beneficiosa que, por ejemplo, elimina la tipificación de un delito, sí puede regir hacia atrás y beneficiar a casos anteriores. Pero si la ley es más gravosa, si la ley crea un delito nuevo, por ejemplo, tiene que regir solamente a futuro. Entonces, lo que tiene que decir la Corte acá es si esta ley nueva que sancionó el Congreso después del caso Muiña, si efectivamente se trataba simplemente de una interpretación o aclaración de la ley del 2x1, o si se trataba de una nueva ley, ¿sí?, de una nueva creación penal, que por lo tanto no podía aplicarse retroactivamente al caso de Batalla, por ejemplo, ¿sí? Así que eso es lo que tiene que resolver la Corte. ¿Alguien había hecho una pregunta y lo interrumpí? Sí, perdón, pero no sé qué delito cometió Migna y Batalla. ¿Muiña y Batalla? Sí. Desapariciones forzadas, coautores en desapariciones forzadas, sustracción de menores, los delitos de lesa humanidad de la dictadura, claro. Desaparición forzada de personas, sustracción de menores, sí. La verdad que no. Delitos que, bueno, es que por eso generó tanto indignación. Sí. Exacto, por eso generó tanta indignación. O sea, lo que decidió la Corte en el caso Muiña básicamente fue beneficiar con este fallo a ex represores, a personas condenadas por delitos de lesa humanidad. No eran delitos cualquiera. Por eso también la movilización de los organismos de derechos humanos, y por eso el Congreso decidió tomar cartas en el asunto y dictar una ley aclaratoria, ¿sí? ¿Qué dijiste sobre la tipización de excepción? ¿Cómo, perdón? He hablado sobre la tipización de excepción, sobre la irretroactividad. Sí. ¿Qué caso exclusivo hay que lo permite ir a evitar ese principio? Sí, suponete que hoy el Congreso sanciona una ley donde crea un nuevo delito o donde agrava la pena para determinado delito, eso rige a futuro, o sea, se va a aplicar a las conductas que se
realicen a partir de la entrada en vigencia de esta nueva ley. No pueden ir hacia atrás. No, La excepción sería si se dicta una ley penal que es más benigna, o sea, que beneficia a inculpados. Por ejemplo, elimina un delito, o sea, una conducta deja de ser delito, o que le baja la pena a un determinado delito. Ahí sí se puede aplicar retroactivamente, o sea, hacia conductas realizadas con anterioridad o incluso hacia casos ya condenados, ¿sí? Para beneficiarlos. Porque el fundamento que hay detrás de eso es que cuando el Congreso elimina un delito, o sea, una conducta deja de ser delito, o le baja la pena, eso significa que hubo un cambio en la valoración social de la comunidad hacia esa conducta, que ya no la considera delictiva o que la considera menos grave. Y por lo tanto, los condenados que había por ese delito o los que estaban siendo juzgados por ese delito tienen que ser beneficiados retroactivamente por la nueva ley, si es más benigna. ¿Qué ejemplo hay de un delito que deje de serlo? ¿Cómo? ¿Qué tipo de conducta deja de ser delito? ¿Algún ejemplo? Un ejemplo, ¿escuchaste hablar del delito de calumnias e injurias? Sí, que no están reguladas, ¿no? Está previsto como delito en el Código Penal y en general siempre se ha reclamado que la aplicación abusiva de ese delito es una forma de perseguir a la prensa crítica, ¿no? Porque lo típico que sucede frente a un informe de corrupción o frente a un libro de investigación de un periodista es que lo querellan por calumnias e injurias. Bueno, por una condena internacional que sufrió la Argentina en un caso de la Corte Interamericana, la Argentina no eliminó el delito de calumnias, pero le sacó la pena de prisión. ¿Sí? Actualmente el delito de calumnias no tiene pena de prisión. Así que ahí hay una ley, por ejemplo, más benigna. Esa ley pudo haber beneficiado a condenados por calumnias anteriores a su entrada en vigencia. Profe, una consulta. En el caso Muiña, la Corte ya había fallado, ¿verdad? O sea, ya había condenado. Muiña ya falló, sí. Después viene Batalla, que era un caso igual, idéntico, ¿sí? Un represor que reclamaba con fundamento en Muiña que también le apliquen el 2x1, misma situación. La diferencia es que antes de que la Corte resuelva Batalla, entra en vigencia la ley del Congreso, esta ley aclaratoria, la ley 27.000, siempre me olvido el número, perdón, 27.362, que vino a aclarar que el 2x1 no se aplicaba a represores, a delitos de lesa humanidad, y que se aplicaba solamente para aquellos que hubieran tenido prisión preventiva durante el periodo de vigencia del 2x1, o sea, entre entre 1994 y 2001. Bien, pero entonces para Muiña la sacó re barata, digamos. Muiña se benefició por la sentencia de la Corte, listo, ya está. Genial. ¿Y a Batalla se lo denegaron entonces? ¿Cómo? A Batalla se lo denegaron entonces. Ahora vamos a ver qué le dijeron a Batalla. Ah, está bien. Bien, entonces la Corte tiene que resolver Batalla, ¿no? Misma situación con esta diferencia. El Congreso después de Muiña dictó esta ley aclaratoria. Y les decía entonces, lo que tiene que decidir acá el Congreso es la naturaleza de esta ley aclaratoria. Si se trataba de una ley que efectivamente interpretaba y aclaraba el sentido de la ley 2x1, o si se trataba de una nueva creación penal, o sea, de una nueva norma penal que por lo tanto solamente podía aplicar a futuro, no podía aplicar retroactivamente, es decir, hacia atrás, porque eso violaría el principio de irretroactividad de la ley penal. Entonces, lo primero que tiene que analizar la Corte es si el Congreso puede dictar una ley interpretativa, ¿no? Que es una pregunta muy interesante, ¿no? Uno podría pensar, ¿es consistente con la división de poderes que el Congreso dicte una ley interpretativa de una ley propia anterior? O sea, yo dicto una ley en el 94 y en el 2017 dicto una ley aclarando o interpretando. Claramente el Congreso puede modificar, puede derogar, ¿sí? Puede sustituir una ley anterior, pero estaba en duda si podía interpretarla o aclararla, ¿no? Porque uno podría plantear que la interpretación es una función más típica de cuál de los tres poderes. Judicial. Del judicial, ¿no? El judicial es el que aplica las normas en el marco de los casos, con lo cual la tarea de interpretación en principio piensa que es propia del Poder Judicial. Bueno, lo primero que dice la Corte en relación a esto es que el Congreso puede dictar normas interpretativas, sin que eso obste a la división de poderes. Porque, por ejemplo, una de las cosas que señala es, muchas veces nosotros como tribunales, cuando tenemos que hacer interpretación normativa, o sea, cuando tenemos que desentrañar el sentido
de una disposición jurídica, ¿qué hacemos? Acudimos a los debates legislativos, no acudimos al método histórico o originalista. Entonces vamos a los debates parlamentarios, vamos a los informes de las comisiones, vamos a las actas del Congreso, de la Convención Constituyente, etc. Entonces, nosotros como tribunales hemos reconocido el valor de las interpretaciones del Congreso, ¿sí? Porque muchas veces, que no sabemos cómo interpretar una norma, acudimos a los debates legislativos para buscar la intención y la voluntad del legislador. Entonces, con más razón, ¿sí? Si nosotros podemos hacer eso cuando el legislador no ejerció conscientemente una función interpretativa, cuando el Congreso ejerce expresamente una función interpretativa y dicta una ley interpretativa, esto cobra mayor fuerza, ¿sí? La interpretación del Congreso cobra todavía mayor fuerza, porque en este caso no es que nosotros estamos acudiendo a los debates para mirar, sino que directamente el Congreso está interpretando y aclarando una norma. Entonces, cobra todavía mayor fuerza el valor de la interpretación del Congreso. Después, admitida la posibilidad de dictar una ley interpretativa, tenemos que decidir, la Corte tiene que decidir si esta nueva ley, que salió después de Muña, era efectivamente una ley interpretativa del 2x1 o si se trataba de otra cosa. En principio, lo que dijo la Corte, el propio Poder Legislativo, ¿sí?, es el que decide el carácter o el tipo de facultad que está ejerciendo. O sea, en principio es el propio legislativo el que decide si está legislando, si está dictando una nueva creación normativa o si está haciendo una interpretación de una ley anterior. Y en este caso, en la ley que dictó el Congreso después de Muiña, que acá se las voy a compartir, el propio Congreso estableció en la norma que se trata de una norma interpretativa. Acá se los muestro. Ahí se ve, ¿no? Fíjense, ley 27.362. Esta ley, o sea, el 2x1, que fue derogada posteriormente, no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra. Primera aclaración. Segunda aclaración, el cómputo de las penas será aplicable solamente a aquellos casos en que el condenado hubiera estado privado de su libertad en forma preventiva durante el periodo comprendido entre la vigencia y la derogación del 2x1. O sea, solamente se aplica al periodo en el cual estuvo vigente el 2x1. Y después, artículo 3, dice, lo dispuesto por los artículos anteriores es la interpretación auténtica del artículo 7 de la ley 24.390. O sea, esta es la interpretación auténtica del 2x1. O sea que de las propias palabras de la ley, ¿sí?, de esta ley que se dictó con posterioridad al caso Muiña, surge que el Congreso está diciendo estoy dictando una ley interpretativa, estoy ejerciendo una facultad interpretativa, ¿sí? O sea que de las propias palabras, ¿sí?, de las propias palabras de la ley surge la finalidad objetiva de la ley, que es hacer una interpretación, una aclaración de la ley del 2x1, ¿sí? Ahí tenemos dos pautas de interpretación que vimos que están en el Código Civil y Comercial. Las palabras y la finalidad objetiva, que en este caso surge de la propia ley. Pero además, dice la Corte, también esto se puede encontrar, esto está avalado por la finalidad de la ley en un sentido histórico u originalista. Porque si vamos al debate legislativo, ¿sí?, que se dio en el Congreso para dictar esta ley, que les repito, es una ley que salió por unanimidad, creo que solamente el diputado Olmedo votó en contra, así que fue una ley unánime. En el debate que se hizo en el Congreso, los legisladores precisamente indicaron que se trataba de una ley de carácter interpretativo, ¿sí? Así que esto también surgía de los debates. Con lo cual, ahí tenemos, ¿no?, una interpretación. O sea, tenemos que ver, para ver el carácter de esta ley, si es una ley interpretativa, acudimos a las palabras y a la finalidad que expone la propia norma y que también surge del debate legislativo. Entonces, con eso ya la Corte dice que estamos en presencia de una ley interpretativa, ¿sí? Estamos efectivamente en presencia de una ley interpretativa. Y como se trata de una ley interpretativa, de la ley de 2x1, de la ley anterior, entonces la ley de 2x1 y esta nueva ley interpretativa se aplican conjuntamente.
Entonces no es el principio de retroactividad de la ley penal, porque la ley interpretativa se tiene que aplicar de manera conjunta y bajo las mismas pautas de vigencia que la ley interpretada, ¿sí? Con lo cual, no implica una aplicación retroactiva de una ley más gravosa, sino que implica aplicar la ley que estaba vigente anteriormente, la del 2x1, reinterpretada, digamos, o interpretada o aclarada por el Congreso. Con lo cual, el efecto de la ley interpretativa es reputar o hacer de cuenta que la ley del 2x1 siempre rigió bajo la interpretación que después fijó el Congreso en esta ley 27.362, es decir, excluyendo los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio, ¿sí? Y los delitos de genocidio. Acá hay una disidencia del juez Rosenkranz, ¿sí? Fíjense, es interesante ver que en este caso, a raíz de esta nueva ley, de esta ley 27.362, Rosati y Hayton de Nolasco cambian de posición en relación a lo que decidieron en Muiña y deciden que el 2x1 no se puede aplicar, porque habiendo sido reinterpretado o aclarado por el Congreso en esta nueva ley, se considera que el 2x1 siempre rigió de esta manera. Pero Rosenkranz mantiene la posición, ¿sí? Y falla en disidencia. Y lo que dice Rosenkranz es que acá no se trata de una ley interpretativa, lo que hizo el Congreso después del fallo Muiña, sino que se trata de una ley penal más gravosa que se pretende aplicar retroactivamente. Porque él dice, es posible que el Congreso dicte leyes interpretativas, es válido, el Congreso puede dictar leyes aclarando el sentido de una ley anterior, con eso no hay problema. Pero para que eso se haga se tienen que dar dos condiciones, se tienen que dar dos requisitos. El primero es que la ley que nosotros vamos a aclarar o interpretar, ¿sí? Mediante una ley interpretativa, tiene que tener una imprecisión, una oscuridad, una vaguedad, una ambigüedad, algo, ¿sí? Que no permite desentrañar su sentido, aún aplicando los métodos canónicos de interpretación, o sea, habiendo agotado el método textualista, el método originalista, la interpretación sistemática, etc. Y en segundo lugar, ¿sí? La ley interpretativa o aclaratoria no tiene que no tiene que innovar, es decir, no tiene que darle un sentido novedoso, no tiene que cambiarle el sentido o hacer una nueva creación normativa, ¿sí? Tiene que limitarse a aclarar esa imprecisión que tenga la ley que se está aclarando, valga la redundancia, y nada más, sin hacer otra innovación ni modificarla, ¿sí? Acá, en base a estas dos premisas, Rosenkranz dice, bueno, la ley del 2x1, guste o no, no tenía ninguna oscuridad, no tenía ninguna imprecisión. Claramente decía, ¿sí? Que las prisiones preventivas que excedieran de los 2 años, ese tiempo adicional se computaría por el doble para la prisión, para la condena definitiva, ¿sí? Y no hacía ninguna distinción entre delitos comunes y delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidios, ¿sí? Con lo cual, la ley de 2x1 puede que no nos guste, puede ser que haya sido mal hecha, puede ser que al momento en que el Congreso la dictó no reparó en el tema de los delitos de lesa humanidad, porque en esa época también fue la época de los indultos y de las amnistías a los delitos de lesa humanidad. Así que puede ser que esté mal hecha, que haya sido mal planteada, se equivocaron, pero oscura e imprecisa no es. Con lo cual, no es válido plantear una ley interpretativa, ¿sí? Esta última ley que dictó el Congreso no es interpretativa, es una nueva creación penal, es una ley penal más gravosa que se pretende aplicar retroactivamente, ¿sí? Y que lo que está haciendo esta nueva ley es reconocer que la ley del 2x1 fue mal hecha y trata de corregirla, ¿sí? Por un criterio más conveniente que considere que esto no se puede aplicar a los delitos de lesa humanidad, ¿sí? Pero acá no estamos en presencia de una interpretación, estamos en presencia de una corrección, se está corrigiendo una ley que fue mal planteada. Interpretación, ¿puede el Congreso dictar una ley interpretativa si se dan estas condiciones que para Rosenkranz no se dan? Que es que la ley aclarada tenga un oscuro, una imprecisión, una ambigüedad, una vaguedad, ¿sí? Y que por lo tanto impida desentrañar su sentido. En este caso la ley de 2x1 no tenía ninguna vaguedad y claramente se podría desentrañar su sentido porque simplemente no excluía a los delitos de lesa humanidad, era de aplicación general. Y, en todo caso es una mala ley.
pero no tenía una imprecisión o alguna oscuridad que no pudiéramos extraer su sentido, ¿sí? Y por lo tanto acá lo que se ha hecho no es una interpretación, es una corrección, es cambiar una ley que se consideró mal hecha por una ley con un criterio más conveniente que excluye a los delitos de lesa humanidad, ¿sí? Así que por eso Rosenkranz vota en disidencia y mantiene su posición en cuanto a que en realidad sostiene en este caso que esta pretendida, a su juicio, pretendida ley interpretativa en realidad era una ley penal más gravosa que se quería aplicar retroactivamente a Batalla y que eso violaba garantías constitucionales. Por lo tanto consideró que esta ley era inconstitucional, ¿sí? Así que fíjense, es una cuestión muy compleja, muy interesante también, y donde se exponen distintas visiones sobre la interpretación normativa, ¿sí? Y a los resultados distintos a los que llegan a los jueces, todo eso sumado, ¿no? a esto a la complejidad de tratarse no de delitos comunes, sino de delitos aberrantes, delitos de lesa humanidad, en los cuales la Argentina ha dictado también leyes específicas y también ha firmado tratados internacionales que asumen internacionalmente la obligación de perseguir y condenar estos delitos de lesa humanidad. Según quizás a este Rosenkranz no le desapareció a nadie ni le mataron a nadie. Bueno, ahí los jueces se supone que deben fallar con arreglo a criterios jurídicos nada más, desprovistos de estas cuestiones, ¿no? Pasa también que este no es un sé si tema... sea una cuestión de que Rosenkranz no empatizaba con las víctimas de la dictadura, sino que a veces se genera la paradoja de que las garantías constitucionales que los represores violaron los terminan beneficiando a ellos, ¿no? O sea, esas garantías que los represores no respetaron durante la dictadura por desaparecer gente, por robar niños, la democracia sí las respeta, y a veces la democracia, eso implica que esas garantías que la democracia sí respeta beneficien a quienes atentaron contra la Constitución, se vean beneficiados de la Constitución contra la cual atentaron. Y ahí siempre hubo algo que decía Carmen Argibay, que digamos, luchadora histórica por los derechos humanos, jueza de la Corte, que ella decía, la calidad de nuestra democracia se mide en la forma en que tratamos a aquellos que atentaron contra la democracia. Si los tratamos igual que ellos, si los tratamos sin respetarles los derechos, entonces somos iguales que ellos. El problema es que a veces aplicar esas garantías conduce a resultados injustos. Esteban Ruiz decía... liberar represores. Sí, te tenés que plantear qué es la justicia, y bueno, disculpen si no les gusta lo que yo opino, pero es lo que opino. Está perfecto, sí. Es un tema... En el fallo Mueña hay una parte donde Rosati dice, Rosati es un voto donde dice, estoy en presencia de un problema moral complejo, porque tengo la opción, si yo aplico las garantías constitucionales, tengo que beneficiar a un represor. Entonces, y llegar a un resultado injusto. Pero al mismo tiempo me pongo en el dilema de que para llegar a un resultado justo tengo que doblar las garantías constitucionales, que la democracia le respeta a los represores, porque se las respetó cuando los juzgó y los condenó, y que precisamente ellos no respetaron cuando cometieron sus delitos. Sobre este tema, sobre este tema hay una serie en Netflix muy cortita, que son creo que 4 capítulos, que se llama Tokyo Trial. Sí. En general Argentina es un país reconocido mundialmente por haberle respetado todas las garantías procesales a sus represores, cosa que en el resto del mundo no pasó. En general después de la Segunda Guerra Mundial, tanto en Europa como en Oriente, los sentaban, les leían los cargos, le contaban lo que les iba a suceder y se terminaba el asunto. En el Lejano Oriente fueron un poco más benignos o un poco menos pasados. Y la serie está muy buena, plantea esos debates morales entre todos los jueces que juzgaron a los genocidas japoneses. Sí. Bueno, está bueno, gracias por la recomendación. Pero sí, entraña un dilema moral complejo. Y bueno, por eso no sé, yo no creo que Rosenkranz sea un tipo que esté a favor de lo que se hizo durante la dictadura.
y que no pueda empatizar con las víctimas de la dictadura. Me parece que es un problema jurídico y moral el que se presenta frente a estos casos. Profe, Ahí también se presenta algo que creo que Zaffaroni llama el principio, no sé si es exactamente el que se aplica a esto, pero el principio de superioridad ética del Estado. Digamos, no debería el Estado aplicar, digamos, perseguir delitos con las mismas técnicas o con la misma moralidad con la que esos delitos fueron cometidos. Se aplica, por ejemplo, Zaffaroni es muy crítico de la ley del arrepentido, bueno, él directamente la llama del delator coaccionado. Sí. No es muy moral que un juez y que un fiscal se sienten a negociar con un chorro como dos chorros más. Hay un montón de debates al respecto de esto en términos genéricos, ¿no? Acá es como que se ve más groseramente porque es un represor frente a sus víctimas. Exacto, sí. Bueno, por eso, acá, a ver, respetarle la garantía al represor implica que le vamos a respetar todas las garantías del artículo 18 de la Constitución, que implica también irretroactividad de la ley, ¿no? De la ley penal. Eso no hay duda de que le respetamos la garantía. Después está el debate de si esta ley interpretativa aclaratoria que hizo el Congreso sobre la posibilidad de aplicar el 2x1 a los represores, si se trataba efectivamente de una interpretación y una aclaración, o si se trataba de una nueva ley que corregía una ley mal hecha y que por lo tanto implicaba aplicar retroactivamente una ley más gravosa. Entonces eso ya nos lleva no al terreno de si garantías sí o garantías no. Garantías sí, estamos de acuerdo. Nos lleva al terreno de la interpretación normativa, que es el tema nuestro de hoy, de tratar de dilucidar qué carácter tenía esta norma que dictó el Congreso después del fallo Moini. Si efectivamente se trataba de una norma de aclaración o de interpretación, o si se trataba de una norma correctiva y de una norma penal más estricta que, por lo tanto, bajo el sistema de garantías penales, solamente podría aplicar a futuro. Lo que pasa es que respetarle la garantía, perdón, al represor es sacársela a la víctima. ¿Cómo? Es sacárselas a las víctimas, las garantías. ¿En qué sentido te ¿No refieres? tiene garantías constitucionales defendibles? ¿Cómo? Perdón. No. Las víctimas. ¿Quién defiende a las víctimas? ¿No tienen las víctimas garantías? Existe obviamente lo que se llama el derecho a la verdad, ¿sí? Y a la justicia. Eso ha sido reconocido como un derecho frente a los crímenes de lesa humanidad. Un derecho a la verdad y a la justicia de los familiares y de toda la sociedad también. La Corte lo ha reconocido como un derecho de toda la sociedad y de toda la sociedad democrática a que se haga justicia por los delitos de lesa humanidad. Ahora, las garantías procesales y penales sustantivas específicamente son las que tiene el acusado, como las diseña el artículo 18. Las víctimas tienen derechos también, obviamente, pero las víctimas no son los que están siendo acusados. Las garantías operan básicamente para el acusado. ¿Para qué? ¿Para qué son las garantías? Para evitar, primero, que un inocente sea condenado y para evitar llegar a una sentencia injusta. Lo que pasa es que a veces tenemos estas contradicciones, ¿no? De que la aplicación... Sí, tenés que elegir. A veces la aplicación de las garantías nos puede llevar a un resultado que vamos a considerar moralmente injusto, como es beneficiar a un represor con el 2x1 y dejarlo libre. Perdón que me meta, ¿no? Pero en realidad ahí me parece que por ahí nos pasa porque somos todos nuevos estudiando Derecho, pero que hay una cuestión que tiene que ver con la filosofía del derecho y del derecho penal. En realidad la víctima no es una parte. Cuando alguien es víctima de un delito, en realidad quien acciona es el Estado el que castiga, no el... Depende del tipo de delito, ¿eh? Si se trata de delitos de acción pública, sí, es el Estado el titular de la acción pública a través del Ministerio Público Fiscal, o sea, de los fiscales, que son los que en este caso pública, pero donde las víctimas pueden participar en calidad de querellantes, ¿sí? Hay otros delitos que son de acción privada, que son los menos en general. Pero bueno, igualmente, lo que planteaba recién su compañera, hay que mencionar que en los últimos años ha habido una tendencia que busca que el derecho penal atienda también más a la víctima y se le reconozca mayores derechos y una mayor participación en el proceso penal, y en ese contexto se sancionó una ley de derechos de las víctimas en los procesos penales, considerando también que en el diseño histórico de nuestros procesos penales las víctimas históricamente han estado ausentes o no se las ha atendido, siempre se ha focalizado todo en lo que es la acción pública que vos mencionabas,
y la garantía del acusado. Y a la víctima en general nunca se le dio demasiado lugar en nuestro sistema procesal, pero bueno, ahora hay una tendencia que trata de darle un... Sí, en realidad el gran cambio de eso darle otra participación. El gran cambio en eso serían los juicios por jurado, porque no, digamos, empieza el límite entre el derecho de la víctima y la acción de venganza. Y en realidad una forma de controlar eso que el mundo ha aplicado es son los juicios por jurados, donde no es la víctima, sino toda la sociedad la que participa en el proceso. Y en la parte más importante del proceso, que es en el establecimiento... Sí, no sé si hay una relación tan inmediata entre el juicio por jurados y asegurar mejor los derechos de la víctima. Un jurado puede decidir en un sentido o en otro. Lo que tiene el juicio por jurado es que le da una mayor participación a la sociedad en la justicia penal, porque el veredicto, que es la decisión de si es culpable o inocente, le pertenece a un jurado integrado por miembros del pueblo, ¿sí? Por ciudadanos, donde el juez solamente conduce el proceso y en base al veredicto dicta la pena, pero no la condena. Así que, pero no sé si eso necesariamente implica, seguramente tiene muchas cosas buenas el juicio por jurado, yo en general estoy a favor, pero no sé si automáticamente implica más beneficio para la víctima. No, bueno, quizá en una sociedad donde la justicia y los jueces están bastante corrompidos puede llegar a transparentar un poco, o bastante. Bueno, es que justamente me refería a eso, no tanto a una participación tan directa que implique cruzar esa línea que es muy delgada entre la justicia y la venganza, y un proceso transparente, justo, que en las cámaras de casación en general cuesta un poco más que garanticen. Sí, eso seguramente. Yo me refería a eso. Sí, se entendió perfecto. Bueno, dejamos acá porque ya estamos en hora, nos quedó el fallo Rizzo, ¿sí? Lo vemos la clase que viene, que también no es tan complejo como Batalla, pero también tiene sus cositas y no está para explicarlo en 2 minutos, así que léanlo para el martes y el martes lo comentamos. Chao, buenas noches.